al último ponente en darnos un gran tema. El tema es responsabilidad penal de la persona jurídica. Sin embargo, solo me compete mencionar un breve extracto de dicho tema de la siguiente manera. En el ámbito penal, México se encuentra compartiendo conocimientos que se basan en la responsabilidad de las personas jurídicas. Estudio ha estado realizado nuestro conferencista el día de hoy, mencionando respecto de los fenómenos económicos y su impacto jurídico penal de las empresas y la sociedad. En México existen muchas personas jurídicas que se constituyen con el propósito de delinquir, como es evadir el pago de impuestos, ocultar bienes, lavado de dinero, entre otros delitos. Y desde luego existen en ellas las personas jurídicas que son el sostén de la economía, del desarrollo y del crecimiento económico de nuestra sociedad, derivado de la falta de una cultura de prevención y control de riesgos internos a nivel empresarial, siendo México una de las naciones que han optado por implementar dichas medidas, por lo que se ha tomado la decisión de regular a las empresas de tal ámbito, imputando esta responsabilidad penal ante actos ilícitos cometidos a través de ella o por medios proporcionados por dicha empresa. La regulación de la responsabilidad penal de la persona jurídica en el derecho mexicano ha sido ampliamente discutido por estudiosos del derecho, en especial por los abogados penalistas, quienes consideran que este tipo de responsabilidad es contraria a la tradición jurídica aplicable a la responsabilidad penal y al principio sostenido desde el derecho romano, creo que todos conocemos de ello. En el siglo XXI, el aforismo romano se utiliza como una explicación para sostener a la persona jurídica. No debe ser objeto de responsabilidad penal. No obstante, en el derecho penal moderno surge la necesidad de proteger el bien jurídico social que la persona jurídica lesiona con actividad corporativa, la que ha expandido notablemente como movimiento de globalización comercial, al abarcar áreas que ya no restringen exclusivamente en el ámbito privado y que inciden en sectores estratégicos de naturaleza pública. El reconocimiento objetivo de extensa acción empresarial ha conducido a intentar superar la noción de culpabilidad como elemento ordinario de ilícito penal, ya que la persona jurídica participa y puede servir para la comisión de una conducta ilícita, donde puede llevarse varios delitos dentro de una empresa o varias empresas. Es la responsabilidad penal orientada a la persona jurídica, la cultura de la prevención de riesgos legales en empresas, desde su interior, por la que hemos pugnado en nuestra actividad diaria abogados corporativos, abogados civilistas, abogados penalistas, es ahora ineludible. Un sistema de control interno es fundamental dentro de cualquier tipo de empresa. El reto es lograr un control equilibrado, sin excesos, sin deficiencias. Cabe destacar que no es basarse en las penas para el responsable, para la persona jurídica, sino es una consecuencia de acción. Como sabemos, toda conducta o acción genera un resultado, que lo puede producir tanto la persona física como una persona jurídica. Ese resultado debe ser típicamente imputable a ambas personas. Bajo este parámetro, México actualmente tiene la valiosa oportunidad de modernizar su sistema penal ensanchado al principio de jus punendum. Existen algunas medidas las cuales no es tanto la pena ni el castigo lo que fundamentalmente legítimo. Es la prevención de delitos. La empresa debe basarse en implementar la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Es decir, las empresas deben prever los delitos y, si fuera necesario, puede aportar pruebas y colaborar en el descubrimiento del hecho y ayudar a la implantación futura del sistema compliance, de los que nos han hablado los ponentes anteriores. La responsabilidad penal de la persona jurídica es una realidad en México, independientemente de la opinión de los expertos penalistas sobre si será posible o no en la práctica imputar la responsabilidad penal directa a la persona jurídica. Es evidente que la empresa debe contar con un programa de control interno que le permita demostrar el debido control en su organización y hacer valer adelante las sanciones previstas por nuestro propio Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora bien, pues tengo el gusto y el placer de dar la cátedra de Estudios Académicos del Dr. Alejandro Andrade Páez de la siguiente manera. Es licenciado en Derecho, titulado por la Universidad Nacional Autónoma de México,
con la tesis de Rumbo a un Derecho Penal Democrático en México. Tiene la maestría en Derecho Penal con la tesis ¿Existe un derecho penal democrático en México? Tercera, doctorado en Derecho Penal en el Centro de Estudios Superiores de Ciencias Jurídicas y Criminológicas, con la tesis La prisión preventiva oficiosa en México como combate el fenómeno criminal de conformidad a las reformas constitucionales del 2019. Como docencia tiene lo siguiente: materias en Derecho Penal Procesal, Derecho Constitucional y Derecho de Amparo. Su experiencia laboral: en la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, en la Dirección General de Estudios Jurídicos, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, coordinación de asuntos jurídicos de la Secretaría Administrativa. Como sector privado y actual, abogado postulante en materia penal, director general del Grupo Agrario Multidisciplinario, representante legal de diversas empresas. Sus cargos honoríficos serían delegado de la Ciudad de México, de la Barra de Juristas de México, Colegio Profesional, presidente de la Comisión Jurídica del Sindicato Nacional de Empresarios de México, conductor titular del programa Acción u Omisión Penal, articulista en la revista Jurídica y Contable. Pues demos un dale aplauso, por favor, un gran aplauso. Gracias, abogada. Muchísimas gracias a todos. ¿Cómo están? Muchísimo tiempo ya que tenemos. Vamos a tratar de ser un poco breves, porque ya veo caras cansadas, caras con sueño. Espero no ser aburrido en las próximas 2 horas que siguen. Muy bien. Tengo que dar inicialmente las gracias a los ponentes que han estado. Realmente es un honor haberlos conocido a lo largo de una historia, sí es cierto, ya más de 20, 22 años, y no es de que esté tan viejo, es que los conocí de adolescente. Pero realmente es un honor que en la trayectoria de su servidor se pueda contar con amigos, que no es fácil en esta vida contar con ellos, y que ahora en este evento se está demostrando que cuento con ellos, como lo es el doctor Macías, Sánchez Macías. Doctor, realmente amigo, un abrazo realmente. Asimismo, debo de reconocer, debo de agradecer la confianza depositada por la Barra de Juristas de México, Colegio Profesional, de la cual precede nuestro presidente, el maestro Eder Narváez Muñoz, quien ha depositado en su servidor esa confianza en la delegación Ciudad de México. Realmente es una historia que es preciso contar. ¿Por qué? Porque realmente platicábamos hace un momento, maestro, aquí fue donde nos conocimos, no hace mucho tiempo, hace 4 o 5 años, en la cual tuvimos ese acercamiento, tuvimos esa confianza, pero sobre todo esa amistad que hemos llevado hasta el día de hoy. Maestro, muchísimas gracias por el apoyo, por la confianza, pero sobre todo el apoyo, ¿no? Sobre todo el apoyo que nos ha conllevado a la celebración del presente Congreso. Es bonito el auditorio, es cómodo. Realmente los ponentes que me han antecedido lo han dicho, pero sobre todo hay un porqué, sobre todo el nombre. No sé si se dieron cuenta, lleva el nombre de Aurora Jiménez, la primera mujer que fue diputada federal y abogada en México. ¿Sí? Es realmente un honor tener el privilegio de presenciar este evento con el nombre de una mujer destacada. Y lo digo porque uno de los objetivos de este evento fue realizado por mujeres. Es realizado la logística por una serie de abogadas jóvenes
algunas experimentadas, algunas un poco menos, algunas estudiantes, algunas tituladas, algunas pues, con algún grado académico. Pero sobre todo las ganas. O sea, realmente aquí nos damos cuenta que la mujer preside, la mujer puede hacer muchísimas cosas a la vez. ¿Verdad, abogada? Abogada Carmen Flores, la organizadora de la logística en este evento. Muchas gracias, abogada. Asimismo, es grato, fíjense, somos realmente pocos ante la presencia de Gran Foro, pero es realmente un privilegio ver caras de diversas universidades. Por ahí veo cara de la Universidad Humanitas, veo cara de la Universidad Los Ángeles, veo caras de la Universidad Wagner, de la UNAM, de la UAM, ¿no? Por ahí está hasta el Politécnico, ¿no? Realmente es un honor tenerlos presentes y que hayan aguantado. Yo sé que, pues bueno, no es fácil aguantar 5 horas más 2 previas, que desgraciadamente nos estuvieron afuera por acciones ajenas. Pero realmente, créanme que estoy muy contento por la aceptación. Para ser el primer congreso, creo que tuvimos una aceptación muy grande. Los registros avanzaron mucho más. Realmente, pues bueno, la espera tal vez fue una situación que nos orientó en esta situación. Igualmente, la familia, de corazón, muchas gracias por su asistencia, es realmente un honor. Este tema viene siendo una continuación de lo que bien dijeron aquellos monstruos que me anteceden, que si bien es cierto, decía el doctor Macías, que habían dejado 2, a mí me dejaron 3. No estábamos a la altura, tengo que reconocerlo, pero realmente con muchas ganas y con mucho corazón de estar aquí presente. El tema de mérito, que es responsabilidad penal de las personas jurídicas, realmente suena difícil, es un tema complicado tal vez, pero complicado como lo es nuestra doctrina como bien se ha percibido, nuestra doctrina jurídica mexicana, la tenemos arraigada en lo que viene siendo la dogmática germánica románica. Llevamos siglos con esta dogmática, con esta forma de emprender, de aplicar el derecho. Pero los tiempos cambian, y tenemos que actualizarnos. Es cierto, existe un principio en las que las personas morales no delinquen, societas delinquen non postet. Es cierto, es muy cierto, no podemos tipificar a una persona jurídica sin considerar sus elementos objetivos, sus elementos subjetivos. Hablando de los elementos objetivos, estamos hablando prácticamente, y para mejor proveer, del sentir, ¿sí? Del sentir de la acción, ese querer o no querer hacerlo, ese dolo, esa culpa. Mas, sin embargo, pues bueno, este avance, esta globalización, este desarrollo que hemos tenido, sobre todo en los países de Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, pues nos ha conllevado a estudiar precisamente que sí es posible. ¿Por qué? Pues porque para todo hay, para todo lo buscamos, sobre todo en México. Debemos de reconocer muchísimas situaciones, como también tenemos que acordarnos un poquito de lo que sucedía allá por los años 80, ¿no?
allá por los años 80 vivíamos concentrados en un estado muy grande, en un estado demasiado fuerte, con un ejército bastante poderoso. Decía por ahí en su libro, García Ramírez, que no podíamos pisar un chicle en el norte, porque en el sur ya se sabía de qué sabor era. Teníamos una logística, una inteligencia bastante avanzada, que incluso la misma delincuencia estaba perfectamente detectada y, pues bueno, el Estado pudiera avanzar sobre ella. Vivíamos en un estado muy grande. Para todos aquellos que lo vivieron, se acuerdan, o de alguna manera tienen el conocimiento, todo el mundo trabajaba para el gobierno. ¿Por qué? Pues porque había muchas empresas gubernamentales. Tenemos el caso de Teléfonos de México, tenemos el caso de Pemex, tenemos el caso de telecomunicaciones, tenemos muchísimos ejemplos que pudiéramos tener. Mas, sin embargo, esa es exactamente la figura conservadora del cual se habla el día de hoy mucho, con el tema de los conservadores y los liberalistas, ¿no? Quién sabe, por ahí en la mañana hay ciertos anuncios que hablan mucho de ello, ¿no? Unas mañaneras, pero bueno, esa es otra historia. Este Estado conservador era como un globo que va creciendo, pero no llega al infinito. Tiene que romperse. Cuando se rompe, es cuando llega el Estado liberal, o el neoliberalismo, como ahora se conoce. Aquí es cuando las empresas empiezan a agarrar auge, empiezan a crecer. Cuando estas empresas crecen, no necesariamente tienen que ser lícitas, ¿no? Y es cuando empezamos a tener ese problema jurídico, porque las empresas crecen, las empresas se fortalecen, pero también la delincuencia organizada. Esta delincuencia organizada que ha tenido mucho preámbulo hasta nuestras fechas. Y de ahí la necesidad funcional que llegamos a tener por nuestro sistema social que actualmente tenemos. Este sistema social que tiene un funcionalismo, un rol individual para cada individuo, para cada acción. Es así como tenemos esta necesidad de llegar a vernos sujetos a una transparencia internacional. Por ahí tenemos la privatización de los energéticos, por ahí tenemos las reformas a nuestro Código Penal, a nuestras diversas normas de distintas materias, bajo la necesidad de pertenecer a un grupo internacional. Le echamos mucho la culpa a los presidentes, a los legisladores, pero realmente fue una reacción a una acción. ¿Quieres pertenecer a mi grupo? Sí. Bueno, tienes que tomar tus reformas, porque no puede ser que arriba de un 50% de tu presupuesto se vaya únicamente a pensiones. No puede ser que un procedimiento de orden penal, de orden civil, de orden laboral, dure más allá de 10 años, de 12 años. Todas esas deficiencias que quedaron en el ayer, pues bueno, las tuvimos que retomar, nos tuvimos que modernizar de alguna manera para llegar a lo que hoy conocemos como el fenómeno de globalización. La globalización, como lo hemos nombrado, es muy importante tenerla presente, es muy importante anexarnos a ella. El país que no lo considera, pues se queda atrás y no va a tener un desarrollo. Ya pasaron las épocas de que teníamos el ranchito, sembrábamos, teníamos nuestro propio alimento, pues de eso vivíamos. Ahora ya no se puede.
ahora tenemos que tener ese vínculo internacional, ese respeto por los tratados internacionales que nos van a conllevar a una acción evolutiva, a ser un país, ya no tanto de primer mundo, pero sí un país que respete sobre todo los derechos humanos. Que, bueno, pues este es un tema también que deja por ahí muchas situaciones, mas sin embargo, pues es la línea que llevamos en nuestro actual sistema de justicia. Recordemos que en la anterior época del Poder Judicial, del Semanario Judicial, pues, estaba destinada precisamente a eso, a los derechos humanos. Ahora estamos en la 11ª, que bueno, ya coincide otra realidad digital, otra realidad que nos emana a nuestras necesidades prioritarias que actualmente tenemos en nuestro queridísimo país. Esos tratados internacionales, pues bueno, también habría que entenderlos, ¿no? Todavía hay mucha discusión con algunos constitucionalistas. ¿Qué está primero? Los tratados internacionales o nuestra constitución política de los Estados Unidos internacional. ¿No? O sea, primero está la Constitución. ¿Por qué? Porque lo prevé en el artículo 1, en el artículo 5, en el artículo... O sea, al final de cuentas, nos tenemos que amoldar a lo que viene siendo esa normatividad internacional, ahora conocida como bloque constitucional, que consiste en qué? En nuestra Constitución, nuestras normatividades, en los tratados internacionales y las jurisprudencias que dan cada una de ellas. Pero bueno, esta situación la vamos a tener muy en consideración para tratar los temas anteriores. Estamos hablando de un derecho clásico y un derecho penal moderno, que es el título de nuestro evento de mérito. ¿Por qué? Porque es un derecho clásico. ¿Sí? Tenemos unos expositores de lujo que se tienen bajo ese tema, ¿sí? En los cuales nos han platicado y nos van a platicar todavía más sobre lo que viene siendo la teoría clásica, lo que venimos teniendo una función desde hace siglos, ¿sí? Pero ahora con nuestro nuevo sistema de justicia penal oral acusatorio, pues todo cambia porque ahora necesitamos de la dogmática anglosajona, una dogmática que es completamente distinta a la que estamos acostumbrados a aplicar comúnmente para tipificar un delito. Pues tenemos que considerar esos elementos, que sea típico, que sea antijurídico, que sea... El derecho anglosajón es muy distinto, es más práctico. Ahí nada más se van a ir sobre la situación de quién fue el autor ejecutor. ¿Sí? No, pero es que tenemos aparte una acción que depende, pero se derivó, pero se... No, espérate, o sea, el derecho anglosajón es práctico, a lo que van. Un ejemplo muy bueno que se tiene, pues es el de la escalera. Cuando se tiene este instrumento para subir a algún lugar, pues si nos vamos a lo que viene siendo la dogmática germánica, románica, pues vamos a tener que hacer un estudio a fondo de por qué se hizo la escalera, cuáles son sus medidas, ¿para qué? De hecho, anglosajón sencillamente, una escalera, voy a subir y tratar. Esa es la diferencia. Es la diferencia que tenemos que cambiar. Y para esto, pues bueno, tenemos una historia tremenda. Tenemos una historia tremenda que se ha tal vez criminalizado mucho el derecho penal. Tenemos que entender que el derecho penal ya no es el castigador. El derecho penal ya no es esa situación de que para todo querían cárcel. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta de que la cárcel no era la solución, ni aquí
ni en cualquier parte del mundo. Sí. Únicamente se hacían universidades del crimen, pero eso es otra historia. Para nuestro tema de mérito, tenemos que considerar una situación de que el derecho penal ya se ha vuelto clave para una política criminal, considerando este concepto como esa prevención que debe de tener el Estado. El Estado, ¿por medio de quién? Por medio de su Ejecutivo, por medio de su Legislativo, por medio de su Poder Judicial, para los efectos de querer prevenir. Necesitamos entender nuestro actual sistema de justicia, que para eso está diseñado. Está diseñado para que menos sujetos, menos individuos vayan a parar a la cárcel. Se habla mucho de esa puerta giratoria, pero no es de que sea una puerta giratoria, sino que simple y sencillamente tenemos que reconocer que existen otros medios, que existen otras alternativas. Y el derecho penal ya no lo podemos tener como todo termina en un derecho penal, es la última rápida. Existen otras materias en las cuales, pues bueno, podemos acudir bajo esta situación, sí, de cambio, pero muy esencial. Nos cuesta mucho trabajo decir, bueno, pues es que ya salió, cometió este delito y más tardó en entrar que en salir. Pues sí, pero también tenemos que tener otra cultura. Aquí es cuestión de cultura. Comentaba el doctor Simón, que yo daba la situación de esa cultura que nos atañe a los latinos, ¿no? Esa cultura de entender que tenemos que cumplir con las normas, tenemos que cumplir con todas y cada una de esas situaciones que socialmente tenemos la obligación de cumplirlas. Y desgraciadamente en nuestro Estado mexicano, pues lo más fácil es por la izquierda, ¿no? Por abajito del agua, por lo escondidito. Y nuestro sistema penal no ha sido la excepción. Penosamente vemos todavía muchos abogados en nuestra área penal que todavía se ocupan de eso, todavía buscan esa salida, esa primera salida en base a la corrupción para salir adelante con sus asuntos, sin saber, sin conocer ni siquiera el actual sistema de justicia, sin conocer nuestros códigos penales, sin conocer el actual Código Nacional de Procedimientos Penales. Y esta situación nos conlleva a que no podamos salir. ¿Qué es lo que pasa con una empresa? Tenemos muchísimas empresas en México, en la Ciudad de México, en el Estado de México. Me han contado, no estoy seguro, que viven en plena ilegalidad, no declaran impuestos, no cumplen con este tipo de situaciones que lo deberían de hacer. ¿Por qué? Pues porque no contamos con esa cultura. ¿Cómo vamos a saber de compliance cuando no cumplimos con nada, ¿no? Este año realmente fue muy crítico para los empresarios, porque al parecer inició una cacería de brujas en contra de los empresarios. Por ahí tenemos algunas empresas que representamos y a todos los empresarios les llegaron requerimientos por todos lados. Y el año que viene, el año que entra, pues todavía va a ser peor. ¿Por qué? Pues porque viene esta figura avanzando cada día más. Y es penoso que en muchas universidades no se toca el tema. No se toca el tema de compliance, no se toca el tema de derecho penal económico, no se toca el tema de derecho societario. Si nos ponemos a buscar, a googlear incluso, nos damos cuenta que no tenemos material, no tenemos libros, no tenemos esencia clínica que nos conlleve a entender lo que son este tipo de temas. Las universidades, alto nivel, por llamarle de alguna forma, como puede ser la Universidad Iberoamericana, pues lleva estas materias al día. Pero nos damos cuenta en la práctica
nos damos cuenta de la docencia. Cuando llegamos al salón de clases y empezamos a explicar este tipo de situaciones, el alumno ni siquiera lo puede entender. ¿Por qué? Porque no tienen las bases. Desde ahí es donde tenemos que empezar a explicar paulatinamente al estudiante lo que es el cumplimiento, lo que es la norma, la actual norma, el actual derecho penal moderno, de que eso conlleva. No tenemos doctrina, y si no tenemos doctrina, pues como bien se han anticipado, ¿cómo podemos tipificar un delito cuando el actual Código Nacional nos está obligando, tanto al Ministerio Público como a la defensa, como al asesor jurídico, a plantearnos nuestra teoría del caso con un planteamiento jurídico allegado y basado en una doctrina jurídica? Si tenemos una doctrina que no se está adecuando a nuestras necesidades, pues es como bien lo decía el doctor Albertico, no existe un caso que haya sido judicializado en ese tipo de delitos cometidos por las personas jurídicas. De aquí la confianza de aquellas empresas irregulares. Bueno, va a venir el verificador, ahí se le dan 1,000, 2,000 pesos y no pasa nada, no va a hacer nada. Y se les va a hacer una costumbre, porque además pasan por su renta, ¿no? Cada año. Y estamos hablando de una situación que entonces no, tal vez pudiera ser que no necesitábamos recurrir ni adoptar figuras internacionales como no es el cumplimiento de la norma. Un cumplimiento de la norma que se ha vivido desde hace muchos años, que no lo estemos cumpliendo, esa es otra historia. Yo creo que es un compromiso que debe de tener el sector universitario, los jóvenes estudiantes, que verdaderamente tendrían que ser estudiantes. Desgraciadamente estamos viendo una situación actual, los mismos trabajos que entregan, los mismos estudios que hacen, de los cuales nada más copian. Luego hasta de los cuadritos que quitan, estamos viendo los cuadritos. Una situación que también es corruptela. Estamos hablando de que necesitamos, como docentes, tenemos esa obligación de cambiar, esa obligación de ocuparnos por los jóvenes, enseñarles realmente qué situación, cómo es el profesionalismo y cómo podemos adaptar. Las personas jurídicas, a diferencia de las personas físicas, pues es el triángulo. Ya no podemos manejar la misma doctrina. Ahora tenemos que considerar los delitos de orden común, esa dogmática antigua, romántica germánica. Y para los delitos de orden federal, ahora tenemos que adoptar este derecho penal moderno, que realmente no es nuevo. Realmente, si tomamos un poquito de atención a esta acción evolutiva que hemos tenido, estamos hablando de 20 años, y que desgraciadamente tenemos pocos doctrinarios que lo hayan llevado a cabo este sistema. Ahora bien, ¿cómo le vamos a hacer? Vamos a tener una reacción jurídica en contra de las empresas. Los empresarios se van a cansar y se van a ir, van a dejar de invertir. Pero sorpresa, este fenómeno es mundial. Este fenómeno ya se está manejando en todos los países del mundo. ¿A base de qué? A base de esa detección de empresas que no cumplían, esas empresas que se formaban, que se hacían y se desarrollaban única y exclusivamente para delinquir. Se tiene el fenómeno de que pues era muy fácil, es muy fácil todavía en la actualidad, pedirle
a personas de escasos recursos, que sean nuestros socios, que fírmame aquí, fírmame mi acta constitutiva, tú vas a hacer eso, tú vas a hacer el otro, tú vas a hacer... Y se cometen los delitos con esas empresas. Al momento que se llega a detectar este fenómeno de manera internacional, digo, en primer lugar por Estados Unidos, que sabemos que Estados Unidos casi no manda en este mundo, pero sin embargo se le tiene mucho respeto, tanto así que se ha modificado. Ya no estamos hablando solamente de México, no estamos hablando de Sudamérica, no, estamos hablando de Europa. Digo, los congresistas, Alemania, Holanda, España, ya tuvieron que cambiar esa normatividad que tenían para aplicar la anglosajona. Que si bien es cierto que pudiera ser más sencillo, más fácil de su aplicación, lo cierto es que es más fácil, es más sencillo. Si tuviéramos esa cultura, pues yo creo que pudiéramos tener otro tipo de situación. ¿Cómo vamos a autorregularizar estas empresas? Les ponemos un policía a cada una, un ministerial, o ¿qué hacemos? ¿No? Tenemos que tener esa autorregulación. ¿Cómo? Por un oficial de cumplimiento. Este oficial de cumplimiento que tendría que encargarse de todas y cada una de estas situaciones para dar el debido cumplimiento. Porque viene esta figura de compliance en todas las materias. En todas las materias, y aquí se utiliza, pues, evidentemente, la antimonárquica. Puede iniciarse en el ámbito laboral, en el ámbito medio ambiente, en el ámbito civil, familiar, pero al final de cuentas todas van a caer a un derecho penal. Es por ello de que se debe de tener contemplado que el compliance, pues, al final de cuentas, va a terminar siendo penal. Y es el deber de este oficial de cumplimiento prever que su empresa no caiga ante estos delitos de orden federal. Pero como somos los mexicanos bien cumplidos, pues va a ser solamente hasta que tengamos un procedimiento, hasta que tengamos ya casi un pie en otro lado, cuando vamos a requerir ese cumplimiento, cuando vamos a aceptar que necesitamos un abogado, que necesitamos un contador, que necesitamos un fiscalista. Solamente así vamos a entender, ¿no? Entonces, es obligación de todo empresario empezar a prever este tipo de situaciones, empezar a prever de que si no cumple va a tener verdaderos problemas. Y esta es una situación objetiva para ejemplificar ese actuar del propio empresario. Pudiera ser que la persona física fuera la persona clave del delito, como ha sido toda la vida. ¿Sí? Necesitamos una persona física para que exista un delito de orden jurídico. Sí, pero lo que necesitamos es de que tú preveas lo que puede pasar. Es que tú sabías de que estabas llevando un tráiler de Monterrey a Chiapas, pero nunca sabías el regreso, nunca lo supervisaste, y resulta que de regreso se traían gente para Estados Unidos. La responsabilidad de quién resultó ser de la empresa, por no verificar, por no supervisar. Entonces la obligación aquí para estos delitos es la supervisión, es prever. ¿Sí? Como desde un inicio lo manifestamos, la responsabilidad va a ser de ese nuevo derecho penal que sea objetiva en la prevención. Ya no podemos tener esa idea, ¿no? Esa idea de pura cárcel, de puro castigo, ¿no? El derecho penal se tiene que tener ya como eso, como medio de prevención. Y
para ello, la política criminal que estamos ordenando. De aquí la clave de las ponencias anteriores, que vamos a tener la clásica y vamos a tener el modelo. Un poquito difícil de estudiar, pero fácil de comprender bajo esta tutela. Hemos tenido la experiencia, fíjense nada más, en el despacho, que cuando llegamos a las empresas nos corresponden con, olvídalo, ya tenemos un jurídico, ya tenemos el departamento jurídico, ya tenemos aguas, son cosas muy distintas. Prácticamente estamos hablando de que un jurídico pues haga un corporativo, porque también se confunde mucho. Y a lo mejor pudiera ser, porque en México se manejaba mucho el derecho corporativo, que pudiera estar muy de la mano, pero sin embargo no es lo mismo. ¿Por qué? Porque prácticamente va a ser una acción gestora la que ocupa la empresa. Sí. No se va a ocupar de delitos de prevención y mucho menos que vayan a hacer. Entonces vamos a necesitar una asesoría de abogados penalistas que nos ayuden a crear estas prevenciones y cumplir con esos manuales de cumplimiento, con estas funciones de orden económico, con estas funciones de un oficial de cumplimiento. Creo que este compliance lo tenemos que tomar muy en serio. Este compliance tenemos que estudiar, hay mucho compliance, nos podríamos referir horas, guías, cursos y doctorados para poderlo entender. Pero vamos a tener que ir poco a poco, vamos a tener que ir avanzando de manera paulatina para llegar a este tipo de situaciones. El compliance realmente lo vamos a tener como parte fundamental de esos delitos cometidos por empresas jurídicas, por personas jurídicas, pero como bien se ha manifestado en este foro, el compliance viene siendo miedo. Habría que primeramente estudiar los delitos de orden económico, debemos de estudiar primeramente ese derecho corporativo, ese derecho societario, para poder llegar a ese fin. Sin más ni más, espero no haberlos aburrido, espero haberme ido un poquito rápido para estos efectos de entendimiento. Es un tema realmente muy amplio, que, pues bueno, yo creo que si nos aventáramos 10 congresos, apenas llegaríamos a medio entenderlo. Pero creo que sí es ya una exigencia para las universidades tener este tipo de conocimientos. Espero que sea pronto, porque México creo que está un poquito atrasado. Tenemos las legislaciones, tenemos la normatividad suficiente, pero no la cumplimos. Tenemos que cambiar ese chip, tenemos que cambiar esa cultura para los efectos de avance. Bien es cierto, como decían, estamos en la actualidad pasando por la zona futbolera, pues es exactamente lo mismo. Nunca vamos a llegar a ganar un mundial de fútbol si no acabamos con la corrupción que existe, que desgraciadamente existe en nuestro país. Es tanto, muchas gracias.